¿Sí? Bueno, pues tenemos 4 horas por delante para que podamos... No, porque yo les he visto con el café, con las donas, así que digo, no, hambre no van a tener. Así que hasta que no oiga las tripas rugir, no paro, ¿de acuerdo? Porque que alguien ronque no me detiene, ya se lo digo ahora. Estoy acostumbrado a que a veces se me duerma alguien, así que no se preocupe, yo voy a seguir aunque alguien se duerma. Muy bien. En esta mañana yo venía meditando en algunas cosas durante estos días y orando y conversando, obviamente, y vamos a hablar de algo que mi esposa me dice, y tiene razón, como siempre. Ustedes saben que siempre la esposa tiene razón. O sea, entonces, mi esposa me dice, últimamente haces los títulos más largos que las predicaciones, y es verdad. Entonces, para los que están anotando, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la importancia del conocimiento correcto y su objetivo. Ya no solamente, y yo quiero que entendamos algo. Sí me puedo mover, ¿no? No afecta, ok. Por aquí sí, ok. Entonces, gracias. Entonces, quiero que entendamos que cuando ponemos un título, cuando hablamos ciertas cosas, ya sea de una serie de enseñanzas, de una edificación o construcción que se lleva a cabo, no todo es intencional, esa es la realidad. Hemos aprendido algo y es entender que el lenguaje que usamos y las palabras que usamos son intencionales. No las ponemos por poner, sino que pretenden sumar a algo que debe ser construido y edificado. En este caso podemos dividir el título en 4 palabras que son claves y que necesitamos entenderlas y que, vuelvo a decir, están puestas ahí de manera intencional. Primero, importancia. Es decir, queremos señalar de manera clara que lo que vamos a ver y lo que vamos a hablar es importante. Porque es necesario que entendamos que cuando, y es lo que vamos a ir desarrollando, cuando venimos a este lugar y cuando venimos a esta casa, a este tipo de mesas en las que nos podemos sentar y comer a Cristo, es importante que entendamos que lo que vamos a recibir es clave para nuestro futuro, para todo lo que está por delante. Ustedes saben perfectamente, gracias a Dios, que esto no forma parte de un sistema religioso y que esto no forma parte de una liturgia religiosa, ni siquiera de un quedar bien con Dios. Esto forma parte de una edificación. Sabemos que hemos sido llamados para edificar algo, para construir algo que nos va a llevar a ser unos fieles colaboradores del propósito eterno del Padre, porque al final eso es lo que somos. En segundo lugar, la palabra conocimiento. El conocimiento es clave y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Pero también tenemos la palabra correcto. Y si leemos entre líneas, el hablar de un conocimiento correcto nos implica que existe un conocimiento incorrecto. Por eso que, como le digo, no usamos palabras por usar, sino que las usamos porque queremos edificar algo. Lamentablemente, no conozco el pasado de muchos de ustedes, de algunos sí, pero lamentablemente muchos venimos de haber sido enseñados y educados en un conocimiento incorrecto. Y quiero que entendamos, por favor, que no todo lo que vivimos fue malo. No estoy hablando de eso, ni muchísimo menos, porque debemos reconocer que cosas que hemos vivido nos han traído hasta aquí hoy por su gracia maravillosa. Él es el que nos ha sostenido siempre y Él es el que nos seguirá sosteniendo siempre. Pero sí que es cierto que hemos sido educados en ciertos conocimientos incorrectos. Y es ahí donde nosotros debemos entender que sí existe un conocimiento correcto, el cual debe ser construido en todos y cada uno de nosotros. Y por último, la palabra objetivo. ¿Por qué objetivo? Una de las conversaciones que hemos estado teniendo esta semana en más de una ocasión es precisamente entender el por qué se hace todo lo que se hace. El por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Y si hablamos del conocimiento correcto, ¿cuál es el objetivo de ese conocimiento? Porque si no entendemos bien claro, y justamente ayer el pastor me lo comentaba en el vuelo de Chihuahua a Tijuana, si uno tiene que saber hacia dónde quiere ir. Porque cuando sabemos hacia dónde vamos, vamos a dar los pasos correctos de esa dirección.
Nosotros queríamos llegar hasta Tijuana para venir a San Diego, se dieron los pasos correctos para estar aquí. Entonces, yo necesito entender cuál es el objetivo del conocimiento correcto. Necesito entenderlo. Y esas son las 4 cosas que vamos a ir viendo y desarrollando, como decía, con la importancia de entender que venimos a sumar. Yo sé que ustedes están aprendiendo, por lo menos en las últimas semanas, acerca de aprender a orar, ¿no? Señor Padre, enséñanos a orar, la importancia de entender a orar. Permítame hacer un paréntesis dentro de lo que vienen aprendiendo, pero repito, siempre que hacemos algo, lo hacemos para sumar. Nuestra intención no es traer algo nuevo, porque también déjeme decirle que no hay nada nuevo que traer. Esa es la realidad. A mí me gusta decir que cuando alguien se para en este lugar, me refiero en una plataforma o en un púlpito, como queramos llamarlo, para decir, voy a traerles una revelación que no le ha traído nadie, pues ya usted ahí levántese y váyase, o si no quiere hacerlo por respeto, póngase a dibujar algo en sus notas, porque si no la ha traído nadie, por algo será. También eso tenemos que entenderlo, ¿no? Aquí no se trata de traer algo nuevo, se trata de ir sumando. Dios es un Dios de edificación, ¿sí? Si usted puede ver, y entendamos algo, cuando Dios edifica algo, Dios está edificando y enfocado solamente en eso y en nada más. Es decir, si usted y yo hubiésemos nacido en la época de Noé y de repente nosotros con una buena intención le hubiéramos dicho a Dios, Dios, quiero servirte. ¿En qué puedo servirte? ¿Cómo yo puedo servirte? ¿Sabe qué? Dios no nos habría enviado a edificar otra cosa. Dios nos habría dicho, hay una persona llamada Noé que está construyendo lo que yo he decidido construir en este tiempo. Si quieres servirme, únete a él, porque eso es lo que yo estoy construyendo. Si hubiésemos nacido en la época de Moisés, ¿qué hubiese pasado? Señor, quiero servirte. Quiero dedicarme a ti, ¿qué hago? Dios no nos hubiese dicho, pues mira, como estoy construyendo ya un tabernáculo allí, te voy a mandar a ti a construir otro. No, Dios nos hubiese dicho, únete a Moisés, porque eso es lo que estoy edificando. Estoy edificando un tabernáculo en el cual estará mi presencia. Y así con el templo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Dios está edificando hoy? Su iglesia. Hago preguntas para que conteste, no para que... Bueno, en realidad hago preguntas para beber agua. Pero mientras tanto usted responde. ¿Está Dios edificando algo aparte de su iglesia? No. Entonces nosotros, todos nosotros, hemos sido llamados a colaborar en esa edificación. Obviamente, por supuesto, tenemos bien identificados... ¿Qué tal? ¿Bien? Bienvenidos. Tenemos bien identificados las gracias de Efesios capítulo 4 que por supuesto colaboran. Pero todos nosotros formamos parte de esa edificación. Y debemos entender eso. Debemos tener bien claro que venimos a sumar y a avanzar en aquello que Dios está edificando. Dentro de su iglesia y dentro de su iglesia en la casa Gran Rey. Entonces eso es lo que necesitamos entender. Es interesante que Pablo, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente, por eso le decía, no venimos a traer nada nuevo. Pablo, yo no sé por qué nosotros nos hemos complicado tanto cuando Pablo no tenía ningún problema en repetir cosas. No tenía problema en eso, Pablo. Y cuando yo pude entender eso, me liberó en mi función pastoral, porque hay una terrible presión de querer traer algo nuevo cada domingo. ¿Y ahora qué le digo a la gente? Porque ya les he hablado de esto, ya les he hablado de esto, ya les he hablado... ¿De qué les hablo ahora? Y precisamente por esa presión que hay de querer traer algo nuevo, de repente algunos se desbocan y se desvían y empiezan a hablar barbaridades, porque tienen una presión de querer traer algo nuevo. Pablo no tenía ese problema. Si usted se fija, aunque hay cosas que son diferentes, en las cartas se repiten cosas. Y Pablo dice en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo.
Y a mí, no solo que a mí no me moleste, sino que sé por qué lo hago. Dice Pablo, lo hago porque a ustedes les aporta seguridad. O sea, lo hago porque sé que de esa manera les estoy cuidando. Esta semana hablábamos con los pastores de la importancia de amar y a veces entendemos el amor de una manera incorrecta. Y quiero explicarme bien. Pero pensamos que amar es satisfacer todos los deseos de la gente en nuestra función pastoral. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de amar a la congregación que Dios nos permite pastorear? Alimentarlas correctamente, edificarlas correctamente. Y eso no significa que no les acompañemos, no, por supuesto, oramos, si están enfermos los visitamos, claro que sí, pero la mejor manera, hay funciones pastorales que se han desviado porque han pensado que amar es correr detrás de la gente, suplir todas sus necesidades, porque también cometen el error de pensar que de esa manera no se me irán. Pero el alimento es una forma de amar a la gente, porque yo sé que Dios me ama por muchas razones, pero una de ellas es cuando Dios me sigue enseñando. Dios me sigue enseñando, Dios me sigue corrigiendo, Dios me sigue disciplinando, y entendamos disciplina no como castigo, sino como enseñanza. Entonces debemos tener eso claro. Y aquí vemos a Pablo manifestando ese amor, diciendo, yo les voy a repetir estas cosas porque les estoy cuidando. ¿Sabe quién le va a cuidar a usted mejor? Sí, por supuesto Dios. Pero las funciones que Dios ha diseñado como pastores para esta casa. No hace falta que muestre tanto entusiasmo, no se preocupe. Es broma, ¿eh? ¿Sabe quién le va a cuidar mejor? Y gloria a Dios por las plataformas digitales. Pero el que está en YouTube no es quien le va a cuidar mejor. Es la función pastoral que Dios ha diseñado para cuidarnos. ¿Sí? Entonces Pablo tenía ese amor. Mire lo que dice Pedro también. Segunda de Pedro capítulo 1 del 12 al 15. Yo leo, por si acaso, perdón que no lo he dicho, pero a veces, casi siempre, leo la Nueva Versión Internacional. Segunda de Pedro 1 del 12 al 15. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Fíjese, les recordaré aunque ustedes las sepan. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Fíjese, Dios le ha revelado a Pedro que le queda poco. Y en medio de eso escribe esta carta diciendo, mi interés es recordarles, refrescarles la memoria. Porque recordemos siempre, enseñamos por causa de la ignorancia. Todos somos ignorantes en ciertas áreas y la única solución para la ignorancia es la enseñanza. No es la oración, no es las canciones, no es la imposición de manos. La única solución para la ignorancia es la enseñanza. Pero enseñamos por causa de la ignorancia, pero repetimos por causa del olvido. Porque en el caminar se nos olvidan cosas. A todos, no se preocupe. A todos. De hecho, incluso hoy porque tenemos tecnología y se está transmitiendo y usted puede ver las enseñanzas las veces que quiera. Pero, y tomamos notas. Pero si no, ¿cómo retengo cuando alguien me está hablando una hora todo lo que me está hablando en esa hora? No digo imposible, pero muy difícil. Entonces repetimos por causa de eso. Por eso usted ve que Pablo, Pedro decían, oigan, no tenemos problema en repetir cosas porque se nos olvidan por el camino. Porque hay circunstancias que nos rodean que precisamente trabajan para distraernos, para que nos olvidemos de lo que hemos escuchado el domingo, para que nos olvidemos de lo que Dios nos ha estado hablando y enseñando. Esa es la realidad, ¿o no le ha pasado?
El domingo venimos, salimos, como hemos escuchado, salimos activados, salimos bien, salimos con todo, pilas puestas, vamos para adelante y de repente la semana empieza a torcerse. A mí no, porque ganó el Barça, entonces por ahora la semana... Solo espero que la semifinal de Champions sigamos con ahí en ese ritmo. Pues se nos presenta una semana complicada, pero bueno, lo primero ya lo tenemos. Pero a otros, los del Madrid, pues se les tuerce la semana, ¿no? No. Es broma. Pero no sé, en el trabajo se me tuerce la semana, en la familia se me tuerce, de repente aparece una factura, un pago que no esperaba. Todo eso trabaja para que nos olvidemos y nos distraigamos de aquello para lo que fuimos llamados. Y nos olvidemos de lo que se nos edificó el domingo. Por otro lado, necesitamos también entender, y esta es una frase que yo uso mucho, y soy muy pesado con esto, evitar los extremos. Los extremos son muy peligrosos. La gente suele tender a ir a los extremos, no sé el por qué. Nos cuesta mantenernos en el centro del camino. Y respecto al conocimiento, necesitamos tener bien claro que no debemos ser extremistas. El conocimiento no es malo. No lo es. A veces se nos transmite como que el conocimiento puede ser malo. No. El tema es entender el conocimiento correcto y entender también cuál es el objetivo de ese conocimiento. Pero para nada se trata de demonizar el conocimiento. Primero, el conocimiento intelectual tampoco es que sea malo, que quede bien claro. El aprendizaje. A mí se me demonizó el conocimiento sacando de contexto ese versículo que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por lo tanto me decían, no estudies, porque si estudias, la letra mata. Y luego ya cuando ya no solo se referían a los estudios universitarios o lo que sea, no, sino que incluso dentro de la iglesia, si uno tenía la intención de estudiar en un instituto bíblico, no, porque la letra mata. Mira los bautistas, todo lo que estudian y no tienen al Espíritu. Pero obviamente si usted lee el contexto de ese capítulo de Corintios, de ese versículo, está hablando de la ley, del ministerio de muerte y el ministerio de condenación, no de que es malo estudiar. Así que niños, jóvenes, adolescentes, no es malo estudiar. De hecho, preparémonos de la mejor manera posible. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si el conocimiento, cuando hablamos ahora, centrémonos ahora en nuestras reuniones, centrémonos ahora en la enseñanza, centrémonos ahora en nuestra realidad como iglesia. El problema es si el conocimiento se vuelve solamente un conocimiento intelectual. Es decir, hablando de Biblia, yo me sé muchos versículos de memoria. Porque eso es fácil, ¿o no? Hay congregaciones que trabajan diciéndole a la gente, bueno, el versículo que vamos a aprender esta semana es este. Y para el domingo que viene todos los tienen que decir. ¿Y hay algo de malo en eso? No hay nada de malo en eso. El problema es cuando el conocimiento es intelectual. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que si una persona, pongamos, durante todo un año, dejándole un mes de vacaciones, asiste a la reunión cada domingo, algo va a saber, ¿o no? Una persona, si está atenta y asiste a 48 domingos, oiga, algo sabe. Pero el objetivo del conocimiento no es que se quede aquí. Un hombre de Dios decía que el gran enemigo de la fe es el asentamiento mental. Es decir, esto yo ya lo sé. Aquí se queda todo. Yo ya lo sé. También cuando alguien se para en un púlpito y dice, voy a hablar de esto. Yo ya eso lo sé. Ese tema yo lo he escuchado. Voy a hablar de oración. Yo ya sé de oración. Voy a hablar de gracia. Ya sé de gracia. Voy a hablar de fe. Ya sé de fe. ¿Por qué es un problema que el conocimiento se quede en la intelectualidad? Porque eso suele llevar al envanecimiento de la persona. Mira lo que sé. Y eso es una señal de inmadurez.
cuando yo quiero demostrar lo que sé. Cuando quiero que todos vean lo que sé. Mira cuánto sé. Y hago preguntas, incluso no hago preguntas porque quiera saber la respuesta. Hago preguntas porque quiero demostrar cuánto sé. Y a veces incluso puedo llegar a hacer preguntas para demostrar la ignorancia de los demás y creerme superior a los demás. Eso nunca será una señal de madurez, porque una señal de madurez entenderá que todos tenemos que seguir creciendo y todos tenemos que seguir aprendiendo. Porque esto al final se trata de que hasta que todos lleguemos y trabajamos en esa meta. Ahora, el conocimiento revelado, el conocimiento correcto que define su objetivo de una manera correcta, ¿sabe lo que hará? Nos llevará siempre a una práctica. Y permítame hacerle ahora un spoiler de toda la enseñanza. Y lo que vamos a ver al final se lo digo ahora y así usted, pues si se quiere levantar ya se puede ir. ¿Cuál sería la secuencia entonces de todo esto? La secuencia es muy sencilla. El conocimiento nos tiene que llevar a la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Porque la renovación del entendimiento me lleva a la madurez, que es madurez, formación de Cristo o transformación del alma. Llámelo como quiera, pero al final es eso. Y esa madurez, esa renovación del entendimiento acaba con la expresión del Hijo a través de su cuerpo. Esa es la secuencia. Es decir, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? ¿Qué es lo que buscamos con estas reuniones? ¿Qué es lo que buscamos con las reuniones de los miércoles, de los martes? Nosotros en la familia Gracia y Fe tenemos reunión jueves y sábado. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es precisamente que la iglesia en estos tiempos pueda ser una expresión correcta del Hijo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, para ver lo que se nos habla un poco de conocimiento. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, escuche, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblos santos. Fíjese que dice, para que lo conozcan mejor. El conocimiento no es malo. Filemón solo tiene un capítulo, así que Filemón, versículos del 4 al 6, se lo leo en la Reina Valera 60. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, fíjese que aquí no dice para que la fe sea eficaz, porque la fe que se nos ha dado es una fe eficaz, porque es una fe perfecta, porque es la misma fe del Hijo. Pero aquí dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. O sea, para que seamos eficaces con esa fe, necesitamos tener un conocimiento correcto de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué de un conocimiento correcto? Cuando hemos comenzado esta reunión, se nos ha dicho, ya estamos bendecidos. ¿Por qué un conocimiento correcto? De lo que ya tengo. Porque si no, voy a estar pidiéndole a Dios, por ejemplo, una bendición que resulta que Él ya me ha dado. Entonces yo no estoy siendo efectivo de la fe de una manera correcta porque lamentablemente no conozco lo que ya se me ha dado en Él. Estoy pidiéndole algo que ya tengo. Entonces aquí en la carta a Filemón se nos dice, no, en base al conocimiento que tengamos de lo que Él ya nos ha dado, de lo que está en nosotros,
vamos a ser eficaces participando de la fe. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Filipenses 3 del 7 al 10 dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Fíjese, el valor de conocer, la importancia de conocer. Pablo, antes lo veíamos, oraba para que conozcan, para que sepan, para que le conozcan mejor a Él. Y aquí nos dice, yo entiendo el valor de conocer a Cristo. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es la clave? Primero, obviamente, conocerle a Él. Aquí no se trata de conocer de Cristo, se trata de conocer a Cristo. Porque conocer de Cristo, históricamente hablando, todos podemos conocer, ¿o no? Datos podemos tener todos. Y más hoy, ¿no? Con la inteligencia artificial usted solo pone, cuéntame algo de Jesús. Cuéntame algo de Cristo. Históricamente hablando, todos podemos tener muchos datos y podemos ser eruditos en ese aspecto, pero aquí no se trata de conocer de Cristo. Usted no viene aquí para conocer de Cristo. Usted viene aquí para conocer a Cristo. Nosotros, los que Dios nos permite ser vasos de barro en este lugar, estamos no para darles datos de Cristo, sino para expresarles la misma vida de Cristo. Por eso, yo sé que obviamente nosotros venimos ahora de una capacitación. Y usted ve el anuncio y obviamente, y también se ha anunciado esta reunión. Y usted ve en el anuncio la capacitación que hemos tenido en Chihuahua, usted ve en el anuncio Yacer Rivas, Tamo Naidú, Rafael Ugarte. Pero ¿sabe qué? Los que vamos allí, o los que han venido hoy aquí, realmente no vamos a verles a ellos. ¿A quién vamos a ver? Al Cristo que está en ellos. A la vida de Cristo. Nosotros estamos aquí, esto yo quiero que usted entienda, esto es un asunto de vida. Esto es un asunto de vida. Yo estoy aquí para transmitirle la misma vida de Cristo que usted ya tiene. Usted tiene que entender que estos tiempos son para conocer a Cristo. Y da igual la temática que estemos desarrollando, porque podremos desarrollar temáticas como se vienen desarrollando de oración. Pero al final, ¿cuál es el punto? El punto es Cristo. El punto es llevar a la gente a Cristo. Llevar a la gente a entender que en la Biblia, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de oración. Pero hay oraciones que ya no son para nosotros, que son obsoletas porque no está Cristo. Porque estaban en una época que para su época fueron oraciones correctas. En su época no estaba mal. David no estaba mal cuando oró el Salmo 51. No estaba mal para nada. Lo que está mal es que yo ore el Salmo 51. Como si yo no estuviese en Cristo. Que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. David lo estaba haciendo bien. Pero la iglesia no puede orar de esa manera. Eso es lo que necesitamos entender. Podemos hablar de fe, podemos hablar de familia, pero al final todo acaba en Cristo. Porque una familia no va a ser bien construida si no está comiendo a Cristo. La fe no va a ser bien interpretada si no es una fe que señala a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que vengan los abusos.
Podemos hablar de finanzas. Hay gente que tiene miedo a hablar de finanzas. No, no hablemos de finanzas porque ya sabes. Oiga, ¿ha habido abusos? Sí, pero eso no puede servir de excusa para que no hablemos lo correcto respecto a temas financieros. Esa es la realidad. No podemos tener miedo al abuso de otros porque precisamente nuestra labor es edificar correctamente y limpiar a la gente y prevenirles de ser manipulados. Cuando nosotros hemos hablado de finanzas, no hace mucho desarrollamos una serie de naturaleza de generosidad. Yo le decía a la gente, lo hacemos porque es la forma de cuidarle. Gente piensa, van a hablar de generosidad, de finanzas, me van a pedir dinero. No, lo que estamos haciendo es cuidándoles. Porque como dice Pablo, hay perros por ahí. Hay mutiladores del cuerpo por ahí. Hay abusadores por ahí. Pero cuando nosotros somos enseñados correctamente, como hemos aprendido, una de las señales de la madurez es que no voy a ser víctima de esos abusadores. ¿Por qué? Porque precisamente estoy creciendo en un conocimiento correcto. Entonces, esto se trata de comer a Cristo. Eso es lo primero, eso es la clave, obviamente. Pero ¿qué otras cosas debemos conocer? Permítame darles algunas cosas que usted tendrá muchas más, pero una de ellas es que usted y yo necesitamos conocer todo lo que abarca la victoria eterna de la cruz. Y es algo que obviamente, justo lo hablamos también estos días, no vamos quizá a llegar a conocerlo todo. Pero tenemos que seguir creciendo en ese conocimiento porque la victoria eterna de la cruz es más que el perdón de pecados. Es más incluso que el consumado es. Porque el consumado es una parte. Muchos piensan que cuando Jesús gritó consumado es que ya estaba todo hecho. No, no estaba todo hecho. Cuando Jesús grita consumado es, lo que Él está diciendo es, mi parte está hecha. Mi parte sí. O sea, Él está diciendo, aquello para lo que yo he venido, yo lo he hecho. Porque incluso en el huerto de Getsemaní está orando y diciendo, si podemos evitar esto, si hay otra manera, pero tengo bien claro algo. Yo he venido para hacer tu voluntad, Padre, y no la mía. Entonces, cuando Él grita consumado es, lo que está gritando es aquello para lo que se me envió, lo he hecho completamente. Por eso Filipenses 2 nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, ¿estaba todo hecho? No estaba todo hecho. Porque el último versículo de Romanos, capítulo 4, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Cuando Él grita consumado es, nuestra justificación no está consumada. Porque nuestra justificación se consuma en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no en el sacrificio. ¿Por qué? Porque el Padre tenía que aceptar esa ofrenda. El Padre tenía que estar satisfecho con ese sacrificio. Y cuando el Padre está satisfecho con esa ofrenda, Jesús es resucitado y nuestra justificación, ahí sí se consuma. Entonces, necesitamos entender, la obra consumada tiene un objetivo muy claro y es reconciliar todas las cosas en el Hijo. Es más que perdón de pecados. Es más que entrar al cielo. Y por favor, quiero explicarme bien, no estoy ni menospreciando el perdón de pecados, ni muchísimo menos, ni el acceso al cielo. Lo que estoy diciendo es que debemos crecer en las implicaciones que tuvo esa victoria eterna, que nuevamente, vuelvo al principio, no usamos palabras por usar. Decimos victoria eterna porque es una victoria que a día 27, si no estoy mal, sí, 27 de abril del 2025, usted y yo seguimos disfrutando esa victoria eterna hoy. Por eso es eterna. No es una victoria que tiene una fecha de caducidad, es una victoria eterna y yo necesito entender eso. Lo hemos dicho antes también.
qué vamos a tenerle miedo a un enemigo vencido? Si está vencido. ¿Por qué le tenemos miedo? Porque no entendemos la victoria eterna de la cruz. Porque se nos ha vendido. Yo recuerdo, seamos honestos en este pensamiento, yo recuerdo que a veces se nos vendía un diablo que yo creo que la gente ni lo pensaba, omnipresente. Porque está uno, me atacó el diablo, me atacó el diablo, me atacó el diablo. No era omnipresente. Pero necesitamos entender que Colosenses 2 nos habla de un desfile triunfal de nuestro Señor Jesucristo, de una exhibición pública de esa victoria. Una victoria que, repito, es eterna. Usted y yo no peleamos para obtener victoria. Usted y yo hemos sido posicionados en una victoria eterna que fue ganada en la obra de la cruz. Y entienda, por favor, que cuando hablo de la obra de la cruz, no hablo de la crucifixión. La crucifixión es un evento histórico. La cruz es una realidad eterna. Entonces necesitamos entender eso. Cuando hablamos de la obra de la cruz, hablamos de todo ese proceso. Desde que el Hijo se encarnó hasta que ascendió a la diestra del Padre. Esa es la obra de la cruz. Y en esa obra usted y yo hemos sido posicionados completamente. Y si no entendemos esta victoria eterna, esta obra, lamentablemente podemos llegar a orar mal, vuelvo a la oración, a cantar mal, a predicar mal, porque no estamos entendiendo la obra, la victoria eterna de la cruz. No estamos entendiendo que hubo un antes y un después en esa cruz, en esa victoria eterna, y que todo cambió. Y que usted y yo hemos sido posicionados en un pacto que es el pacto eterno. ¿Qué más deberíamos conocer? La importancia de la paternidad divina. Dios es nuestro Padre. Dios no es solamente, que lo es también, pero no es solamente el creador del universo, el que está allí a lo lejos olvidándose de mí. El que cuando todo se me tuerce pienso, ¿dónde está Dios? Dios es mi Padre, que me ama y me ama de manera incondicional. Y qué maravilloso es que yo puedo descansar en esa realidad y puedo decir, papá. Y entender paternidad de Dios es entender que debo ser totalmente transparente con Él, sincero, si Él me conoce mejor que nadie. Y que si tengo que llorar, puedo llorar y Dios no me va a juzgar ni a condenar. Y que si tengo que mostrar mi frustración, puedo hacerlo y Él no me va a juzgar ni a condenar. Él es nuestro Padre. Y eso implica algo también, somos sus hijos. Usted no es un simple cristianito que va por ahí, usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es una persona muy importante para Dios. Y no solamente para Dios, sino también para esta tierra. Por su gracia maravillosa, obviamente, pero usted es muy importante en el lugar que Dios le ha puesto. ¿Qué más? Voy a ir rápido, pero obviamente deberíamos conocer lo eterno, lo celestial y lo espiritual. No desde el misticismo, por favor, sino desde la realidad en la cual usted y yo hemos sido posicionados. ¿Qué más deberíamos conocer? Los principios del reino. Y aquí esto daría para otra cosa. Pero yo necesito entender cómo funciona este reino. ¿Cómo se trabaja en este reino? Porque déjeme decirle algo, en este reino en el que hemos sido posicionados, en este reino que, ¿cuántos creen que formamos parte del reino? Colosenses 1, ¿qué dice? Que hemos sido, ¿qué? Trasladados. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas al reino. Es decir, todo el que está en Cristo ya está en el reino. Porque el reino habita en nosotros. Ahora el punto es, ¿sé cómo funciona este reino?
sé cómo se trabaja en este reino, porque lo que necesito entender es que en este reino hay leyes y principios. Y a veces nosotros, yo le digo porque vengo de haber aprendido gracia de una forma maravillosa y lo cual estoy tan agradecido a Dios por ello, pero vuelvo a lo mismo, he visto extremos de personas que piensan que cuando decimos que ya no hay ley, nos referimos a que no existe ningún tipo de ley. No, no, el que está bajo la gracia no está bajo la ley, eso es rotundo, pero ¿qué ley? ¿Bajo qué ley no estamos? Bajo la ley mosaica. Pero en el principio, en el reino, perdón, hay leyes. Y las leyes y los principios del reino, escúcheme bien, son eternos. Porque el reino es eterno. En el reino hay un principio o una ley, como quiera, que se llama siembra y cosecha. Ese es un principio eterno. La gente dice, no, Dios me está castigando. No, posiblemente sembró mal y está recibiendo una cosecha de lo que sembró mal. Siembra y cosecha. Entonces yo necesito entender cómo funciona este reino y que en este reino hay principios que son eternos y que yo puedo analizarlos a través de los evangelios, obviamente viendo la aplicación después de la cruz, pero que yo necesito identificarlos y tenerlo bien claro. Porque este reino se maneja con principios eternos que la iglesia debe conocer y practicar. Y eso obviamente a veces a las personas no les hace mucha gracia. Pero vamos avanzando un poquito más porque si no, el tiempo pasa demasiado rápido. ¿Qué más deberíamos conocer? Un punto más y avanzamos. El propósito eterno. Yo sé que es una palabra o una expresión que usted conoce muy bien, pero que es clave. El propósito eterno. Muchos años yo estuve en Cristo sin conocer la realidad del propósito eterno. Pero el propósito eterno es lo único, escúcheme bien, y aquí sí soy absoluto, perdóneme, es lo único para lo que la iglesia existe. El desarrollo del propósito eterno del Padre. No existimos para otra cosa. Obviamente dentro de eso Dios nos da funciones para que desarrollemos en este tiempo. Y estamos agradecidos a Dios, pero yo quiero que usted entienda que usted ha nacido en esta temporada por y para el propósito eterno. Esa es la realidad. Y quiero que entienda que Dios le trajo aquí, a lo mejor algunos vienen de otros países, quizá nunca imaginaron estar en San Diego, pero quiero que entienda, Dios le trajo aquí por y para el propósito eterno. Uno quizá piensa, Dios me trajo para que tenga un mejor trabajo, para que tenga una mejor casa. Nada de eso es malo, pero Dios no le trajo por eso. Y el problema es cuando nos despistamos de eso y nos liamos con otras cosas y permitimos que todo lo temporal nos absorba y nos saque del por qué y para qué estamos en este lugar. Y es por su propósito. No estamos para otra cosa. Esa es la realidad. Nacimos por y para su propósito. Aunque Dios nos está permitiendo viajar, Dios nos colocó a Keila y a mí en Tarrasa por y para su propósito. Nada más. Y eso necesitamos entenderlo. Y la iglesia necesita crecer en este conocimiento. Ahora, como decíamos, para llegar a la parte final, ¿vamos bien? ¿Me aguanta un poquito más? ¿4? ¿Solo? ¿Cuál es el objetivo de este conocimiento? Y lo hemos dicho antes. La secuencia es, el conocimiento me tiene que llevar a la renovación del entendimiento. Es decir, Romanos 12:2, usted se lo sabe de memoria, estoy casi seguro que todos lo sabrán. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación. La capacitación en la que hemos estado hablamos de la verdadera renovación del conocimiento. La renovación del conocimiento no es la meta. No es la meta. La renovación del entendimiento es el medio para la transformación. Ese versículo dice, para que seáis transformados. ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? Que seamos transformados. Y Él nos ha dado el medio a través del cual usted y yo podemos ser transformados, la renovación del entendimiento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿De qué hablamos? Hablamos de algo tan sencillo como desaprender para poder aprender. Hablamos de algo tan sencillo y complicado a la vez, de destruir para edificar. Y eso es lo que a veces hemos dicho y hemos nombrado y le recordamos a la gente. ¿Por qué? Porque destruir forma parte de la edificación. Pero destruir es lo más incómodo de la edificación. Porque el destruir produce ruido, produce polvo, produce runas. Es incómodo. Pero nosotros tenemos que venir a este lugar entendiendo eso. Porque, como decía, hay un objetivo que va más allá de todo esto. Y el verdadero objetivo del conocimiento correcto es que el Hijo se exprese a través de la Iglesia. Amados, de la misma manera que Jesús fue la expresión del Padre, la Iglesia es la expresión del Hijo. Y por consiguiente, obviamente, la expresión del Padre y del Espíritu que nos habita. ¿Qué significa expresar? ¿O qué significa manifestar? Es dar a conocer. Usted y yo somos representantes de Dios. Estamos aquí para darle a conocer. Un representante es eso, ¿verdad? Si alguien viene a representar una empresa, lo que está queriendo hacer es introducirme a su empresa, darme a conocer su empresa. Nosotros como representantes somos los que estamos en este lugar para poder darle a conocer a Él. Porque, y esto se requiere un poquito de historia, no se requiere mucho más, y ver también nuestro entorno hoy en día quizás, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Dios ha sido mal representado? Dios ha sido mal representado. Y la Iglesia tiene una tarea muy clara y muy definida. Y ese es el problema. Que cuando no hemos definido esta tarea, nos hemos envuelto en activismo, como decía el pastor, porque no tenemos claro cuál es nuestro objetivo. ¿Para qué estamos aquí? Y estamos aquí para que Él sea visto. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2. Del 14 al 16 dice así: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Yo quiero que, fíjese lo que estamos leyendo, Dice, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Derribó el muro de enemistad que separaba a los dos pueblos. ¿Qué dos pueblos? ¿Cuáles eran los dos pueblos? Pueblos. ¿Quién lo ha dicho, perdón? Judíos y gentiles, ahí está. Los pueblos, judíos y gentiles. Como el apóstol, ¿no? Le dispara a una hamburguesa. Judíos y gentiles era como se veía la humanidad antes de la cruz. Solo existían dos pueblos. Dice que el muro se derriba que separaba esos dos pueblos para unirlos en uno. Anula la ley con sus mandamientos y requisitos. La pregunta es, ¿para qué hizo esto? Y no tenemos que inventar nada. No tenemos que decir, vamos a ver, vamos a dar 20 razones por las cuales Dios hizo esto. No hay que inventar nada. Todo esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz.
para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Por qué Dios hizo esto? No, Dios anuló la ley. ¿Por qué? Para crear una nueva humanidad. Porque el objetivo de Dios, escúcheme bien por favor, siempre fue una nueva humanidad. Siempre fue ese. Nunca hubo un plan B ni un plan C. El objetivo de Dios con Adán y Eva es pensar en esa nueva humanidad. El objetivo de Dios con Israel es que Él está pensando en la nueva humanidad. ¿Y quién es la nueva humanidad? La iglesia. Porque su objetivo era poder darse a conocer a través de aquellos en los cuales Él iba a habitar de manera permanente. Ese era su objetivo. Por eso dice, de los dos pueblos hizo uno. Si vamos al capítulo 4, versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento, otra vez conocimiento, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Por eso que dice Romanos 8, no hace falta que lo busque, pero Romanos 8, ¿qué dice? El versículo 29, que el anhelo del Padre es que usted y yo seamos conformados a la imagen del Hijo, para que así Él sea el primogénito entre todos los demás. Ya no es Juan 3:16. El Hijo ya no es el de Juan 3:16. Sí, es el mismo, obviamente. No vengo para traerle una herejía. Sí es el mismo, pero ya no es el unigénito. Nunca la idea de Dios fue que se quedara como unigénito, sino que fuese el primogénito. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, el anhelo del Padre siempre fue, el diseño establecido por Él, siempre fue tener millones y millones y millones de hijos conforme a la imagen de su Hijo con mayúsculas. Esa fue su idea. Y para eso estamos usted y yo aquí. Ahora, para concluir en esta mañana, concluir significa 30 minutos más. Tres preguntas que no hace falta que responda, simplemente para que nos lleven a meditar. ¿Cuál es el objetivo o la expectativa que el Padre tiene respecto a esta reunión? En segundo lugar, ¿cuál es el objetivo en el día de hoy que yo como vaso de barro tengo para esta reunión? Y en tercer lugar, ¿cuál es el objetivo o la expectativa con la cual usted ha venido a esta reunión? Y de estas tres preguntas debemos tener algo muy claro. Y es que si los objetivos de las dos últimas preguntas no coinciden con el objetivo de la primera, hay cosas que corregir. Porque aquí el único objetivo que importa es el del Padre. Entonces, si yo no conozco cuál es el objetivo o la expectativa que el Padre tiene para esta reunión, porque quiero que entendamos algo, por favor. Usted y yo hemos sido convocados aquí por el Espíritu Santo, por Dios. Usted no ha sido convocado por las redes sociales, no ha sido convocado por Kenneth, no ha sido convocado por los pastores José y Julie, usted ha sido convocado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convoca con una expectativa y un objetivo bien definido. El problema no es que Dios no tenga bien definidos sus objetivos. El problema es que la iglesia se ha perdido en objetivos que nada tienen que ver con los de Dios. Ese es el problema. Y da igual que el día de reunión sea uno, otro o el otro. El punto es si yo tengo claro ¿cuál es mi objetivo aquí? Nosotros, por ejemplo,
La gente nos mira mal porque nos reunimos el sábado por la tarde. Entonces siempre tienes que aguantar bromas, risas. Somos adventistas del séptimo día. Pero nosotros nos reunimos el sábado por la tarde porque nos dimos cuenta que a nivel administración era mejor que un domingo, porque la asistencia es mucho mejor. Entonces, para que todos puedan estar, sábado por la tarde tenemos reunión. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Nuestros objetivos, amados, siempre deben estar alineados con el objetivo del Padre. El tema es, si yo no conozco el objetivo del Padre, ¿cómo me puedo alinear con ese objetivo? ¿Se da cuenta que el conocimiento sí es importante? Pero no para que se quede aquí, sino para que se revele, para que produzca una renovación de entendimiento que me lleve a mí a una transformación. El objetivo del Padre es que nosotros podamos salir de aquí diciendo que hemos podido conocer más a Cristo. El objetivo del Padre es que podamos salir de aquí diciendo que Cristo se ha formado un poco más en nosotros. Ese es el objetivo del Padre. Y es por eso que cuando usted va a la reunión, sea el día que sea, usted y yo tenemos que ir habiendo orado y habiendo dado gracias a Dios, porque voy a ir a un lugar donde voy a seguir comiendo a Cristo. Voy a ir a un lugar donde Cristo se va a formar un poco más en mí. Entonces usted va manejando en su coche y usted le da gracias a Dios y le dice, papá, te doy gracias porque hoy es un día de reunión y hoy es un día donde voy a comer a Cristo. Y usted ya se está preparando para eso. Usted ya está viniendo con un objetivo claro y definido. Usted ya sabe a lo que viene. Y sí, cantamos y está maravilloso. Y sí, nos vemos y está maravilloso, está perfecto. Nos saludamos, nos abrazamos, porque ese es el amor del cuerpo, la familia, gloria a Dios por ello. Y o sea, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo siempre digo, yo soy un fiel, alguien que apoya fielmente el congregarse virtualmente. Yo lo defiendo. Hay otros que no. Yo sí lo defiendo. Pero lo defiendo siempre y cuando en esa ciudad o pueblo no haya una congregación donde se les dé de comer a Cristo. Pero si tienen la posibilidad, aunque les quede un poco lejos, si tienen la posibilidad, el estar aquí abrazándose no tiene precio. Esa es la realidad. Ahora, yo les digo porque conozco gente que me dicen, pastor, es que en mi ciudad no hay nada. Es que todas las que he visitado me están manipulando, o sea, no hay nada. Bueno, pues entonces no le queda otra y abriremos algo allí. La extensión del reino. Prepare su casa para que se pueda abrir algo en esa ciudad entonces. Para que se pueda abrir algo en ese lugar. Y que haya algo. O sea, no debo decir, es que en mi ciudad no hay nada lamentándome. Debo decir, hey, aquí hay una oportunidad. En mi ciudad no hay nada, pero tenemos una oportunidad. Mi casa está abierta para que esa oportunidad se lleve a cabo. Pero como decía, es maravilloso vernos, abrazarnos. Es maravilloso tomar café y ni digamos comer donas. Eso es algo, es el cielo en la tierra. Pero cuando yo vengo orando, yo vengo teniendo bien claro a lo que vengo. Que Cristo se me forme. Porque nuestro anhelo debe ser ese. ¿Por qué? Porque es la única manera, amados. La única manera a través de la cual Cristo podrá ser expresado a través de su iglesia. Y quiero decirle algo, aunque a veces vemos que la gente que nos rodea está en su mundo, en sus quehaceres, en sus corre para aquí, corre para allá, y pensamos que no. Pero la realidad es que aunque ellos tampoco lo saben y no son conscientes, hay gente que está esperando ver al Cristo que usted y yo portamos. Hay gente que está esperando ver la manifestación del Cristo que tenemos. Cuando estuve en Las Vegas me hicieron una pregunta que compartía esta semana y es, ¿por qué es más fácil creer la mentira que la verdad?
Y yo me quedé pensando y al final dije, no es más fácil creer la mentira que la verdad. El problema es cuando la mentira llega antes que la verdad. Porque nosotros tenemos gente que está asistiendo a la congregación que nunca han escuchado nada, no han estado en ninguna religión, no han escuchado nada y han abrazado la verdad y están corriendo con ella como si no hubiera ningún obstáculo. Pero cuando la mentira llega antes, ahí sí hay un trabajazo que hacer. Ahí sí, porque hay que renovar el entendimiento, luchar, y quiero explicarme bien, pero pelear con esos conceptos antiguos que traemos religiosos, reconocer que por mucho tiempo hemos creído mal, y eso es difícil, eso no es fácil, eso realmente es una crisis. La persona entra en shock. Yo se lo digo por experiencia, cuando te das cuenta que has estado años creyendo mal y si encima ya estabas pastoreando, has estado años pastoreando y predicando mal. No es fácil eso, pero hay un compromiso con la verdad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Que lleguemos antes que la mentira. ¿Y cómo lo hacemos? Manifestando a Cristo donde Él nos ha colocado. En el lugar donde usted trabaja, no necesita una plataforma, no necesita un micrófono. En el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted estudia, en el lugar donde usted va, en su casa, que Cristo sea manifestado, que Cristo pueda verse. Por eso, acabo con esto. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento correcto? No se trata de decir, he escuchado una predicación más, casilla marcada y para casa. No se trata de eso, amados. Se trata de que estamos toda nuestra vida viviéndola ahí fuera. Y son ellos los que necesitan ver al Cristo que nos habita. Mi esposa y mis hijos no necesitan una religión, ni necesitan que yo les cuente cómo ha ido la reunión. No, lo que más necesitan es que vean a Cristo a través de mí. Eso es lo que necesita mi esposa. Y eso es lo que necesitan mis hijos, mis familiares, los compañeros de trabajo. Gente se va a acercar a usted y le va a decir, oye, yo no sé por qué, pero lo que he estado buscando por años, me parece que tú lo tienes. No he encontrado satisfacción en nada, pero hay algo en ti que me dice qué es lo que yo necesito. ¿Sabe quién es ese algo? Es alguien y se llama Cristo. Así que usted y yo venimos a estas reuniones con ese objetivo. Papá, yo quiero que Cristo se me siga formando. Quiero seguir madurando, quiero seguir creciendo, quiero seguir renovando mi entendimiento. ¿Por qué? Porque quiero ser una expresión correcta allá afuera. Porque hay muchos que te han representado mal, pero yo no voy a ser uno de esos. Yo voy a ser, por tu gracia, un buen representante tuyo en la tierra. Yo te voy a representar bien. Que tengo mis fallos, que tengo mis errores, que no se trata de vivir una vida perfecta porque todos nos equivocamos, pero que estamos en ese caminar. Estamos en ese caminar y entendemos para lo que estamos en esta tierra. Y que si Él me permite administrar un negocio, trabajar en algún lugar, sea donde sea, lo voy a hacer para que Él pueda ser visto a través de mí. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Pues vamos a darle gracias a nuestro buen papá. Papá, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos seguir creciendo, permitirnos seguir avanzando. Gracias por permitirnos haber comido algo más a Cristo, haber podido aprender más a Cristo y poder decir que salimos de aquí viendo a Cristo siendo formado más y más en nosotros. Papá, gracias por todos y cada uno de los que están aquí, que han venido de diferentes lugares, pero gracias por esta casa también. Gracias por los pastores de esta casa. Gracias por todo lo que tú estás manifestando a través de este lugar y a través de todos y cada uno de los que estamos aquí. Te pido que tú nos ayudes a seguir siendo conscientes de esta verdad y que entendamos de manera clara para qué estamos aquí. Estamos aquí por y para ti. Estamos aquí por y para tu propósito. Gracias, papá, por habernos escogido para vivir esta temporada. Gracias por contar con nosotros y por hacernos importantes para tu plan y para tu propósito. Queremos decirte que aquí estamos. Queremos decirte que lo estamos entendiendo y que queremos ser responsables